Mi nombre es Carlos Sandoval. Yo emigré a los Estados Unidos en 1996 cuando tenía 17 años. No sabía inglés y debido a eso se me hicieron muy difíciles mis primeros años en los Estados Unidos. Experimenté la frustración, aislamiento y dificultad que vienen asociados con trazarnos un rumbo en un nuevo país. A pesar de estas adversidades, me enfoqué en establecer una vida de servicio. Decidí entrar en la Armada Naval de los Estados Unidos. Mi tiempo en la naval fue fundamental. Ahí aprendí a desempeñarme en unidad como un equipo, una comunidad. Años después, esas mismas lecciones se han convertido en la base de mi firma, Carlos E. Sandoval PA, una firma que se enfoca en el complejo mundo de la ley de inmigración y nacionalización de los Estados Unidos. Cuando fundé mi oficina legal, quería usar 3 palabras que describieran los valores fundamentales de mi práctica. Elegí honestidad, excelencia y profesionalismo, porque ellas representan lo que cada cliente debe recibir de su abogado. Esas palabras han sido la brújula que han guiado cada decisión en nuestra oficina por los últimos 14 años. Gente que ha trabajado duro para alcanzar su propio sueño americano, me siento muy orgulloso que ahora puedo ayudar a cientos de clientes a alcanzar el suyo. He compartido mi historia con ellos para motivarlos a trabajar duro por lo que quieren, entendiendo que no va a ser fácil, pero que es posible. Mi promesa para ustedes es la siguiente: nosotros vamos a estar ahí para guiarlos en cualquier problema legal que usted pueda estar enfrentando. Llámenos hoy para una consulta. Y aquí estamos, amigos, amigas, a través de Radio Guadalupe Miami, un milagro diario para tu vida y sus redes asociadas. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y aquí, licenciado Carlos Sandoval, que nos acompaña este día jueves 4 de mayo del año 23. Bueno, entiendo, licenciado, que tenemos buenas noticias para este programa el día de hoy. Es correcto. El día de hoy volvemos a la tónica de las buenas noticias, especialmente para aquellas personas que son de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, ya que el gobierno está anunciando un nuevo programa para las personas de estos países para que puedan acceder a un parol que les permita entrar a los Estados Unidos. Qué excelente saber eso. Bueno, los últimos meses tuvimos noticias para Venezuela, para Haití, Nicaragua y Cuba. Y qué bueno que hoy tenemos también noticias para estos 4 países. Qué excelente. Y lo mejor, buenas noticias, licenciado. Sí, son buenas noticias de verdad. Todavía estamos esperando que nos den cosas específicas acerca de cómo va a funcionar. Ya teníamos antes un parol de reunificación familiar para Haití y Cuba, que lleva muchos años. Entonces, si va a ser algo parecido al parol que se tenía para Cuba y Haití, tenemos una muy buena idea de cómo va a funcionar. Vamos a hablar un poco acerca de los pormenores de este tema. Obviamente hoy no tenemos todas las respuestas ya porque solamente ha sido anunciado por el gobierno, todavía no han puesto los lineamientos y las regulaciones y eso, pero yo pienso que podemos tener una idea general de cómo pensamos que pueda funcionar este parol. Excelente. Bueno, licenciado, quizás para algunas personas que no hemos escuchado en qué consistió, por ejemplo, el parol para Haití y el parol humanitario para estos países. Quizás nos puede ayudar un poquito a ponernos en contexto de cómo funcionó para estos países y pues cómo se prevería que funcione para estos nuevos países. Correcto. Entonces, como les decía, el parol humanitario no es una idea, el parol de reunificación familiar no es una idea buena. Ese parol ya lleva muchísimos años, lleva 20 o más años y básicamente la forma en que se funciona es cuando hay una petición y esa petición ha sido aprobada, como todos sabemos, muchas veces todavía no hay una visa disponible. Por ejemplo, un papá o una mamá pidiendo a su hijo o a su hija. La petición puede que ya la aprueben, pero eso no significa que ya haya una visa disponible en ese caso. A veces puede tomar años. Por ejemplo, un papá ciudadano pidiendo a un hijo menor de edad que sea mayor de 21 años, estamos hablando alrededor de 7 años, por ejemplo, para que haya una visa disponible, de 7 y 9 años. Un hermano o una hermana
pidiendo a su hermano, estamos hablando de alrededor de 14 años. Entonces, lo que esto nos dice es que muchas veces, aun ya cuando la petición está aprobada, pueden pasar muchos años para que esa persona pueda entrar a los Estados Unidos. Este parol de reunificación familiar lo que va a hacer es que le va a permitir a la persona que ya tenga una petición aprobada poder entrar a los Estados Unidos con un parol para reunificarse con su familia mientras una visa hay una visa disponible en el caso, básicamente. Yo me recuerdo, licenciado, que en algunos programas que hemos hecho aquí a través de Radio Guadalupe y en asociación con ustedes, recuerdo que en algunas veces usted lo mencionó, de que si, por ejemplo, específicamente cuando eran, bueno, por ejemplo, peticiones entre hermanos o un hermano ciudadano pidiendo a un hermano a venir a Estados Unidos haciéndole la petición, pues bueno, que mejor esa persona se mantuviera en su país, porque bueno, hasta que finalmente lograra salir esa petición. Y entendemos y comprendemos, o hemos comprendido a través de su programa, que lo que usted lo acaba de reafirmar, pues pueden ser hasta 14 años esperando, digamos, para que pueda ingresar a los Estados Unidos. En la experiencia anterior con ese parol de reunificación familiar que existía, ¿cuál, digamos, sería la ventaja que se prevé que puedan tener, digamos, los nacionales de estos países al tener este parol? Correcto. Y volviendo a la primera parte de lo que dijiste, es correcto. No se le aconseja a una persona, por ejemplo, que está esperando para una petición de una hermana o de un padre que se quede ilegalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Es porque si esa persona se queda ilegalmente en los Estados Unidos, empieza a acumular presencia ilegal en los Estados Unidos. Como está ilegal en los Estados Unidos, no va a poder aplicar para el ajuste de estatus. Va a tener que ir al consulado a que le den la residencia allá. Y lo que pasa es que una vez la persona salga de los Estados Unidos, le va a cobijar un castigo que se llama el castigo de la presencia ilegal. Es un castigo entre 3 y 10 años, dependiendo cuánto tiempo estuvo ilegalmente. Si estuvo ilegalmente entre 6 meses y un año, le dan un castigo de 3 años. Y si estuvo presente más de un año, le dan un castigo de 10 años. Entonces, por eso es que siempre decíamos, oh, si usted tiene una de estas peticiones, no se queda acá, porque esa petición no le permite estar en los Estados Unidos, no le da un estatus legal, no le da un permiso de trabajo, nada. La diferencia ahora con esta nueva medida que está sacando el gobierno es que ya la persona va a estar entrando a los Estados Unidos con un estatus como parol, básicamente. O sea, no se considera una admisión el parol, pero sí le concede un estatus. Básicamente la persona no está ilegalmente en los Estados Unidos, le permite trabajar mientras está aquí, le da un permiso de trabajo, le da un permiso para manejar y todo eso. Y lo más importante es que no está acumulando presencia ilegal. Entonces, eso es tan importante, ¿por qué? Porque si antes la persona, por ejemplo, entraba con una visa de turista, le hacían la petición y se quedaba, tan pronto se le vencía la visa de turista o el estatus que le daban con esa visa de turista, empezaba a acumular presencia ilegal. Con este parol ahora, la persona básicamente, una vez entra a los Estados Unidos, va a tener esa protección. Lo que se está esperando es que el gobierno vaya renovando ese parol hasta que la persona tenga una visa disponible. Una pregunta, licenciado, que si nos ayuda a clarificar un poquito. Esta persona que entre con un parol, o se prevé que pues entra con este parol, al ingresar a los Estados Unidos, ¿pueden optar, por ejemplo, a solicitar un permiso de trabajo con base a ese parol, o solamente tienen que estar renovando el parol hasta que la visa finalmente esté disponible? Bueno, esa es la parte que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Lo que se espera es que el gobierno siga renovando ese parol. Es más, tenemos la idea de que así va a ser porque acaban de anunciar hoy, a los que se acuerdan el año pasado o el año anterior, que con lo que pasó con Afganistán, ¿se acuerdan? Que cuando los Estados Unidos salieron de Afganistán, hubo muchos personas de Afganistán a las que le dieron un parol. Este año ya se les está venciendo ese parol a las personas de Afganistán porque se los dan por otros años. Inicialmente ese parol lo empezaron en el 2021, se está venciendo en el 2023.
A las personas que les dieron este parol, el gobierno acaba de anunciar un proceso para la renovación de este parol. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, porque de nada, no tiene lógica que a alguien le permitan entrar con el parol y después no se lo renueve. Yo digo, si la persona entró con el parol y no ha tenido ningún problema, ha seguido todas las reglas, entonces lo que normalmente esperamos es que el gobierno le va a renovar ese parol para que pueda continuar aquí en los Estados Unidos mientras hay una visa disponible. Obviamente, si la persona llega y ya se empieza a meter en problemas, le empiezan a dar DUI, lo empiezan a arrestar y eso, existe la posibilidad de que en un momento le nieguen ese parol y hasta lo devuelvan a su país. Entonces, por eso es que es muy importante, cuando alguien entra con este parol, que se siga muy bien a las leyes de acá. Entonces, digamos, básicamente, podríamos esperar algo parecido, por ejemplo, al parol que se les ha otorgado últimamente después del grupo que se estaba mencionando, por ejemplo, a Venezuela, a Nicaragua, Haití, Cuba, que digamos también recientemente se les aprobó un parol, y mucha gente todavía está entrando bajo este proceso. Se podía prever también de que es posible que se les renueve el parol, se les esté renovando ese parol. Sí, lo que esperamos es eso y honestamente esa es la idea que tienen todos tanto los abogados como los clientes, es que cuando llegue ese momento de que se le vaya a vencer el parol, el gobierno, así como ha hecho con Afganistán, ahora que se le empiece, los próximos que se le va a empezar a vencer, por ejemplo, es a la gente de allá ¿cómo se llama? Donde está la guerra en este momento, de Ucrania. Ucrania, exacto, que también les dieron un parol hace un año en febrero, que también ya ahora, en el año que viene, se les empieza a vencer. Ahí vamos a ver cómo va a estar funcionando, pero lo que esperamos es, así como está pasando con Afganistán, como esperamos que pase con Ucrania, también pase con Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Exactamente. Bueno, realmente sería, digamos, un remedio muy grande para estos grupos, para estos países, porque, bueno, lamentablemente esas situaciones persisten y, bueno, esperamos de que, obviamente quisiéramos de que justamente los nacionales de estos países en sus territorios, pues justamente estos problemas que están sucediendo, pues terminaran, ¿no? Pero si lamentablemente no se pueden, digamos, resolver de la manera que se esperan, bueno que el gobierno de los Estados Unidos considerara, pues, estar renovando, digamos, este parol, ¿no lo cree? Es correcto, y especialmente porque la razón que lo están dando es por lo que se llaman lo que se refiere a la reunificación familiar. Entonces, imagínate, si ellos reunifican a las familias para volver a separarlas después, al final lo que están haciendo es peor que lo que hacían antes, porque si la gente ya se acostumbra a estar aparte, pues ya la gente se acostumbra. Pero si vas a traer a las personas por reunificación familiar, diciendo que es para que las familias estén unidas, y después ya las vuelves a separar, lo que hiciste fue peor de lo que era antes. Y bueno, no darles como una certeza de dónde pueden estar, porque por un momento salen de su situación y después se ven obligados a quedarse como que dicen en un limbo que no sabrán a dónde poder ubicarse después. Exactamente, especialmente si ya la persona, por ejemplo, cuando se viene para acá, vende sus casas, vende sus negocios y todo. Ahí creo que sería inhumano que el gobierno, después de permitir la reunificación familiar, ya volviera a separar a esas familias. Bueno, esperamos que con este proceso de parol que se han estado dando últimamente para estos países, pues hayan planes que a futuro, que sean planes más estables, por ejemplo, para ellos, que les permita desarrollarse de la mejor manera. Así es, y eso es exactamente lo que estamos esperando y de verdad que tenemos mucha fe de que eso es lo que va a pasar. Y bueno, eso es lo que estábamos también comentando el día de hoy, que también este parol humanitario o reunificación familiar más específicamente, también se ha otorgado o se ha anunciado pues para Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es correcto, y yo sé que en algunos minutos vamos a tomar un pequeño descanso, una pequeña pausa. Lo que podemos hacer después de la pausa, si quieres, es ya basado en lo que sabemos del parol para Haití y Cuba, que es el parol que te digo que ya es muy viejo, ya lleva aproximadamente unos 20 años, claro.
podemos, basado en cómo funcionan ese padrón de reunificación familiar, podemos decir cómo funcionaban esos y cómo pensamos que puedan funcionar el que se está abriendo en este momento por la Oficina de Inmigración. Definitivamente, bueno, por supuesto, claro, como el licenciado lo estaba anunciando en este momento, vamos a una pequeña pausa. Vamos a conocer o vamos a seguir conociendo un poquito más cómo funciona, hablando de cómo funcionan muchos mecanismos. Vamos a conocer cómo funciona un poquito la oficina del licenciado Carlos Sandoval. Vamos a hablar dónde encontrarlos, cómo contactarlos. Me parece interesante porque siempre al final del video siempre hay una forma de contacto de la oficina y por supuesto para que los puedan encontrar. Vamos, licenciado, a esa pausa. Regresamos solamente en un minuto y vamos con la pausa. Vale. Así que aquí seguimos, amigos, amigas, a través de Radio Guadalupe Miami, un milagro diario para tu vida y sus redes asociadas. Hoy, amigos, amigas, estamos hablando acerca de el programa de reunificación, el parol de reunificación familiar para Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, y en el segmento anterior, el licenciado Carlos Sandoval nos estaba haciendo un poquito de historia de otros países que se les otorgó el parol humanitario, como Cuba, Haití, ya en el pasado. Y que bueno, él nos decía muy claramente que aún para estos 4 países nuevos a que se les ha otorgado el parol de reunificación familiar, bueno, Ucrania y otros países, todavía, digamos, no hay certeza clara cómo va a funcionar para estos países, pero bueno, ya basados en la experiencia de cómo ha trabajado para otros países, por lo menos a esta altura se puede hacer una proyección de cómo, bueno, se esperaría que funcione también para estos países, licenciado. Correcto. Y lo más importante de este nuevo parol, especialmente porque muchas personas hemos estado pendientes del parol que le dieron a Venezuela, a Haití, a Cuba y a Nicaragua, este parol va a ser un poco distinto a ese. Ese parol del que estamos hablando, el de Cuba y eso, ese es un parol humanitario. Básicamente es un parol que si alguien tiene un sponsor acá, la persona puede venir a los Estados Unidos bajo el auspicio de ese sponsor. Este parol del que estamos hablando hoy es un poco distinto. Estamos hablando de un parol de reunificación familiar que requiere que ya la persona tenga un familiar acá que le haya hecho una petición y esa petición ya haya sido aprobada. Entonces, ya por ahí empezamos con las diferencias. O sea, que no es simplemente, tengo a alguien en Estados Unidos que me sirva de sponsor y más nada. No. Este necesita que la persona tenga una petición familiar y que esa petición ya haya sido aprobada. Ahora, como les decía, no tenemos todavía las regulaciones de cómo va a funcionar este parol de reunificación familiar, pero tenemos el antecedente de cómo funcionaba con Cuba y con Haití. Básicamente, la forma que funcionaba el parol con Cuba y con Haití era que una vez una petición era aprobada, el National Visa Center, el Servicio Nacional de Visas, le mandaba una invitación
a la persona que ya le habían aprobado su petición diciéndole, mire, lo estamos invitando para que participe en este programa. O sea, no era ni algo ni obligatorio porque a lo mejor esa persona no está interesada en venir todavía a los Estados Unidos, pero era más como una invitación. ¿Por qué es esto importante? Porque es importante que ahora todos los clientes que tenemos no nos digan, abogado, yo quiero aplicar para el separador de reunificación familiar. Por lo menos de la forma que funcionaba para Haití y Cuba, que es el antecedente que tenemos, era por invitación. Básicamente, el Servicio Nacional de Visas le mandaba una invitación y esa invitación normalmente la mandaban en orden de los casos que han estado pendientes. O sea, no le van a mandar una notificación a alguien que apenas aplicó hoy cuando hay gente que tiene casos esperando hace 7 u 8 años. So, esa es la primera parte, que mi opinión, y pienso que es la forma que esto va a funcionar, posiblemente las personas que les van a hacer esa invitación más rápido son las personas que llevan más tiempo esperando. Ok, si alguien ya lleva 5, 6, 7 o una cantidad de años esperando que le den una, que su visa ya llegue a que haya una visa disponible. Mi opinión sería que posiblemente lo que va a pasar es que esas personas son a las primeras que les van a dar una invitación. Segundo, una vez les dan la invitación a estas personas, ellos tienen que trabajar con el National Visa Center, con el Centro Nacional de Visas, hacer cierto papeleo, mandar la affidavit de support, mandar, o sea, hay ciertas cosas que la persona va a tener que mandar, hacer una aplicación I-131, que ya lo que va a hacer que le den una cita en el consulado y ahí es donde le van a aprobar el padrón. ¿Y por qué le dan esta cita en el consulado normalmente? Porque ellos también chequean de que no hayan problemas de inadmisibilidad. ¿Qué es la inadmisibilidad? Como hemos hablado anteriormente en este programa, es cosas que pueden hacerte que no puedas entrar a los Estados Unidos, como problemas criminales, problemas de fraude, problemas de que has estado ilegalmente en los Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de cosas que ellos pueden analizar para ver si una persona es inadmisible o no. Entonces, normalmente la forma que trabajaba antes es aprueban la petición, en algún momento el National Visa Center invita a la persona para que aplique, luego se hace un papeleo, se hace una cita en el consulado, la persona recibe un parol, un documento de viaje a los Estados Unidos y es cuando entra a los Estados Unidos. Interesante, bueno, eso me parece mucho. Yo creo que esa es una pregunta, yo creo que muchas personas que nos están viendo o nos están escuchando, creo que sería de las primeras preguntas que nos podrían mandar, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, como usted muy bien lo dijo, ya hay peticiones que están ahí en USCIS, quizás fueron aprobadas la petición, pero bueno, la visa no está disponible y el familiar está pues en la lista de espera, por decirlo de alguna forma. Y entonces es posible que USCIS comience a procesar, digamos, ese parol de reunificación familiar justamente para esas personas. Y esa era parte justamente de una duda que tenía en este momento. Es posible también que en la medida que ellos se vayan, como me refiero a USCIS, se vayan nivelando en el trabajo que ellos están haciendo, sus oficinas vayan procesando las peticiones anteriores. Por ejemplo, si yo, digamos, en este momento yo pidiera a mi hermano, por decir algo, que pertenezca a uno de esos países, como también no hay una visa disponible, en el momento que me llegaran a aprobar la petición, se podría entonces aplicar también para el parol. Es correcto. Según lo que pinta, por ejemplo. ¿Como para el parol humanitario o para el parol de reunificación familiar? De reunificación familiar. Bueno, acuérdate, ellos no van a aplicar, van a tener que esperar a que los inviten. Entonces, sí, es posible. Si una persona ya le hacen la petición y en su momento lo invitan a participar en eso, entonces la persona ya lo que tiene que hacer es hacer el papeleo que tiene que hacer para que ya pueda acogerse a este nuevo programa. Y algo que nos da curiosidad y tal vez es algo un poquito muy fundamental, pero bueno, nos gustaría por lo menos, no sé, indagar un poco. ¿Por qué a estos 4 países se les ha asignado, digamos, o se está anunciando, en este caso de Colombia, El Salvador, ¿qué otro país? Honduras. Honduras, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Ajá.
Usualmente, licenciado, ¿cuáles son los criterios que se toman para, digamos, para otorgar en este caso un parol de reunificación familiar? Sí, bueno, una de las cosas que está haciendo la administración actual es tratar de bajar toda esa presencia o ese tráfico, digamos, de personas que están en la frontera en este momento, porque hay mucha gente y no solamente hay mucha violencia en este momento. Hay grupos armados que cuando alguien trata de pasar la frontera, yo he tenido clientes que los han secuestrado antes de venir acá, les han robado, les han hecho cosas malas. Entonces, y en más, yo sé que alguien dice, bueno, yo me voy por la frontera, yo le digo, bueno, lo importante que entiendas es los peligros que hay, porque han habido muertes, no sé si acuerdas creo que fue hace un año, ¿te acuerdas de ese camión que encontraron con inmigrantes muertos creo que fue en El Paso, si no me equivoco? El Paso, Texas, sí. En El Paso, Texas. Entonces, ese es el panorama que yo siempre le digo a mis clientes, porque yo no le quiero decir a alguien, vente y después sabes que le pasó algo. Entonces, siempre, especialmente como uno conoce las historias de lo que le ha pasado a esa gente, es importante que la persona entienda eso. Entonces, creo que parte este programa que están haciendo es para tratar de inculcar más que las personas traten de venirse legalmente. O sea, están abriéndole como puertas que la persona se pueda venir legalmente, especialmente hay personas que ya pueden haber estado esperando 5, 6, 7 años y como no le ha salido la visa, dicen, bueno, mejor me voy por el hueco, como le llaman. Entonces yo creo que eso es más como dándole un panorama, una luz de esperanza a las personas que llevan esperando tanto tiempo, diciéndole no se venga ilegalmente, espere que llegue su turno. Bueno, qué bueno, sí, qué bueno que poco a poco vayan saliendo, digamos, estas alternativas, porque justamente como usted lo decía, ¿no? Hacerle conciencia a la gente de que, por un lado, usted sabe, se entiende la necesidad de las personas en muchos de los casos de emigrar, pero por otro lado, tienen que estar conscientes de los riesgos que se toman en los caminos, dependiendo el tipo o dependiendo qué forma quieren venir a los Estados Unidos. Pero si existen estos procesos, pues hay que informarse bien, conocerlos bien y bueno, tener esperanza que en un momento dado los inviten a participar en este proceso de manera particular y puedan ingresar a los Estados Unidos pues de una manera pues diferente, ¿no? Sí, yo creo que la palabra clave es la paciencia y, o sea, que las personas, especialmente si usted está escuchando eso y tiene una petición ya que lleva varios años y usted dice, bueno, pero si no me han aprobado nada, me voy por México. A lo mejor que tenga paciencia, porque yo he tenido esa situación, personas que tenían una petición hecha hace mucho tiempo, decidieron venirse por México y ya cuando tienen una visa disponible, que ya hay una visa que ya pudieran ya ir a buscar, como ya se vinieron ilegalmente, ya no la pueden pedir porque en muchos casos no califican para un perdón. Entonces, es importante entender eso. Yo sé que, especialmente para una persona que está desesperada, no debe ser fácil, pero por lo menos se están abriendo estas puertas para que las personas que tienen paciencia de espera se puedan venir por ellas. Definitivamente, licenciado. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias por ayudarnos a comprender un poquito más este sistema de inmigración en los Estados Unidos. Bueno, y mantenernos al día de estas noticias porque yo creo que muchas personas estarán como que dice a la expectativa pues de ver qué va a pasar con estos 4 países que han entrado en Guatemala, Honduras, El Salvador, bueno, Colombia, que han entrado, digamos, en este nuevo proceso. Estarán como pendientes y van a querer seguramente darle seguimiento pues a lo que está sucediendo. Sí, no, exactamente. Y aquí igual en el programa vamos a seguir haciéndole seguimiento a esta noticia cuando ya sepamos más información. Vamos a volver a hacer un programa ya dándoles más. Sé que la información que les estamos dando hoy es bastante limitada porque es la que existe. Estamos dando más información basada en lo que ya conocíamos de esos programas en el pasado, pero sigan en sintonía, sigan estando pendientes y tan pronto sepamos más, les vamos a dar más información. Y antes que nos quede que se nos está acabando el tiempo, sé que sabes que tuvimos nuestra celebración de los 15 años el pasado viernes. El padre Saúl fue uno de nuestros invitados aquí en la oficina. Pudimos celebrar. Se dijeron palabras muy bonitas, tanto de clientes, de empleados,
de otros miembros de la comunidad con los cuales nos hemos relacionado en los últimos 15 años. En unos próximos programas vamos a poner algunos de los videos y algunos de los testimonios que se dijeron durante nuestra celebración y bueno, yo creo que terminamos el mes de abril con muchas galas y de verdad gracias a Saúl y gracias a todas las personas que estuvieron en la celebración y bueno, como le estaba diciendo a la oficina este año, esta es la primera semana de nuestros próximos 15 años y hay que echarle energía, hay que seguir para adelante y de modo que aquí en otros 15 años estamos celebrando nuestros 30 años, ya vamos a estar más viejitos, Saúl, pero bueno, aquí dándole. Pero siempre con el mismo entusiasmo, espero. Yo sé que sí, así va a ser. Bueno, para nuestros amigos, nuestras amigas que se quieran contactar con la oficina, de conocer de esto y otros temas que la oficina trabaja muy importantes. Bueno, 15 años son 15 años de trabajo y de éxito. Definitivamente una oficina pues no puede, saben, una oficina que no se mantenga mucho tiempo significa pues que no tuvo el éxito necesario, pero si una oficina se mantiene en el tiempo, significa que es una buena oficina y que por supuesto tienen un buen trabajo realizado. Así que bueno, eso, el tiempo es una solidez que da pues justamente eso, la solidez de que es un trabajo profesional. Y hablando de profesionales, licenciado, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? 954-306-6921, el número de la oficina de teléfono aquí en la ciudad de Florida, en los Estados Unidos, a través de WhatsApp en el +1 954-329-6327 y es más, si están fuera de los Estados Unidos, a través del correo info@carlosesandoval.com. Y como dijo el licenciado, aquí los esperamos jueves a jueves a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y agradecer también a la oficina del licenciado Carlos Sandoval, pues que tuvo la generosidad y de invitarnos también a ser parte de esa fiesta. Así es, y de verdad muy contentos y aquí nos van a tener por otros 15 y 30 y 40 años más. Yo pienso vivir hasta los 100 años, entonces aquí me van a tener por bastante tiempo. Bueno, hay que ir a estar 120 como Josué. Bueno, así está bien. Bueno, licenciado, gracias por estar con nosotros este día, gracias por acompañarnos, gracias también por ayudarnos a comprender un poquito más acerca de este sistema de inmigración. Gracias a ti y que tengas un buen resto de semana. Gracias, igual. Y a ustedes, aquí los dejamos en este momento con un video que justamente se preparó para este aniversario y nos vemos nosotros el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de Miami. Vine a los Estados Unidos en el año 1996, cuando tenía 17 años y me había acabado de graduar del bachillerato en Colombia. Como todos sabemos, Colombia es un país muy pobre y muchas de las personas no tienen muchas oportunidades. Mi papá era un trabajador, mi madre era una modista y trabajaban muy duro para sostenernos a nosotros. Con esa razón y en busca de un mejor futuro y del sueño americano es que decidimos venir a los Estados Unidos. Y como inmigrante pensé que podía ayudar a otras personas que quieren venir a los Estados Unidos a obtener su sueño americano y por eso fue que decidí empezar a practicar la ley de inmigración. El ser un inmigrante me ha ayudado a ser un mejor abogado de inmigración porque yo tuve que pasar por ese proceso yo mismo. De modo que yo entiendo cómo se sienten los clientes que están pasando por ese proceso. Creo que eso me ayuda a proveer un mejor servicio a mis clientes que un abogado normal porque yo mismo he pasado por ahí. Yo soy originalmente industrial. Me dediqué toda la vida a la fabricación de calzado en Argentina y por circunstancias de la vida lo vendí a la fábrica, entonces decidí emigrar de Argentina. Y ahí comienza el proceso de qué hacer para poder ser un inmigrante para vivir permanentemente en Estados Unidos. Carlos manejó la situación y me permitió tener una visa hoy en Estados Unidos, una visa E2,
de inversionista y muy satisfecho con lo que ha hecho Carlos con respecto a mí y a mi familia. En la oficina de Carlos Sandoval tenemos 3 valores principales, que son honestidad, excelencia y profesionalismo, porque son las 3 cosas que siempre están en nuestra mente por cada decisión que tomamos en nuestra oficina. Nosotros tenemos una pasión para lo que lo hacemos. Para nosotros esto no es un trabajo, esto es una misión. La mayoría de las personas en mi oficina somos inmigrantes. Nosotros entendemos específicamente lo importante que es este proceso para esa persona, porque esa persona tiene un proyecto de vida por este proceso que le va a permitir venir a los Estados Unidos y obtener el sueño americano. Si usted tiene el deseo de venir a los Estados Unidos y hacer el sueño americano realidad y no sabe si es posible, llámenos, que nosotros le queremos ayudar.